Los automóviles son sin duda una herramienta realmente útil, tanto en cuestiones laborales como personales. Dentro de la historia de los mismos hubo vehículos muy buenos, los cuales a día de hoy ya no existen, que fueron descontinuados por distintos motivos, por no caer en la expectativa de la empresa o del mismo consumidor, por altas cifras de consumo en un mercado en el cual se exige cada vez más rendimiento, y en otros casos por problemas financieros de la marca, uniones con otros grupos o simplemente por razones desconocidas. En esta ocasión, hablaremos de aquellos buenos autos populares que fueron descontinuados, sin tener un legado o una nueva generación directa, dejando un hueco dentro de su segmento y al consumidor en espera de su producto favorito de último modelo. Para ello, tendremos en cuenta las siguientes reglas. Serán autos de reconocimiento popular, serán autos sin continuación directa, y no será un ranking, por lo cual ningún auto será más importante que el otro. Bienvenido a Autos en Español. Estos son los mejores autos populares que fueron descontinuados. Abriendo con el segmento de las SUV, tenemos a la Chevrolet Astro, quien tuvo una vida comercial desde 1985 hasta el 2005. La Astro fue un monovolumen fabricado por General Motors para competir directamente con la Caravan y Voyager de aquellos años, lo cual, si revisamos las características de ambos autos, la competencia está bastante desequilibrada. La Astro montaba el ya muy conocido motor V6 de 4.3 litros con 98 caballos de fuerza inicialmente, el cual a día de hoy se sigue fabricando debido a su gran fiabilidad, llegando hasta los 190 caballos de fuerza en 2005, que fue cuando desapareció la Astro, y actualmente se mantiene en los 285 caballos de fuerza. La suspensión de esta SUV era elevada y existía una versión all-wheel drive, lo cual era muy bueno si vivías en zonas con caminos difíciles, pero nativamente fue tracción trasera, obviamente con diferencial, lo que le otorgaba una muy buena capacidad de remolque de 2.270 kilos. Contaba con un muy buen interior, de 3 filas de asientos, con buen espacio para piernas, buen espacio para maletero y sistema de aire acondicionado para todos los pasajeros. Sin duda un interior muy cómodo y con todo el estilo de Chevrolet de sus años. Contaba también con una versión de trabajo, la cual tenía solo los asientos delanteros, ofreciendo así un inmenso espacio para carga, además de una muy buena capacidad de remolque derivado a contar con diferencial y motor con muy buen torque. Todos estos puntos son los que nos hacen pensar que realmente la Caravan no fue competencia para ella. Si hablamos de la Astro a día de hoy, puede que estéticamente no sea muy aclamada, además de su alto consumo de combustible y su falta de seguridad en la prueba de choques no la convierte en una muy buena decisión de compra, pero si tomamos en cuenta que en aquellos años muy pocos, casi nulos productos te ofrecían la seguridad que hay hoy en día, sin duda alguna fue un excelente y muy práctico producto en su momento, combinando perfectamente sus versiones de trabajo y familiar. Actualmente se ofrece como una continuación directa la Chevrolet Express, pero tiene una perspectiva más de trabajo y de transporte de personal, con dimensiones mucho más grandes y su motorización de 8 cilindros con suspensión de 3/4 de tonelada, siendo así un automóvil de carácter más de trabajo que de familiar, como lo fue la Chevrolet Astro. Siguiendo con las SUV, compartimos este puesto entre el Isuzu Rodeo o Honda Passport, como la hayas conocido, y la Chevrolet Trailblazer. De esta última será de la que hablaremos más concretamente, ya que tiene más historia detrás. La Trailblazer fue continuación directa de la también reconocida Blazer. La vida comercial de esta generación fue del 2002 al 2008 en gran parte del mundo, aunque en otros sitios sigue produciéndose como un modelo propio de la zona. Esta SUV todoterreno tiene bastante historia desde muchos años atrás. Desde la generación anterior tuvo un cambio para una camioneta más centrada en el uso familiar que en off-road. El modelo vendido en Latinoamérica contó con un motor de 6 cilindros en línea de 4.2 litros de procedencia Isuzu, el cual en su momento recibió diferentes reconocimientos, entre ellos el motor de 6 cilindros más fuerte en una SUV de su clase, mientras que en Estados Unidos se ofreció también con el motor V8 de 5.3 litros de las Silverados, y hubo una versión deportiva bajo las siglas SS, la cual montaba el motor V8 de 6.0 litros, lo cual dotaba a la Trailblazer de una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 5.2 segundos, una opción muy adelantada a su tiempo, pues en aquel entonces era una gama no muy popular, a comparación de hoy en día que podemos encontrar productos como la Grand Cherokee SRT8. Además de la versión de 5 pasajeros, también existió otra para 7 pasajeros, la cual alargaba el tamaño de la camioneta para agrandar una tercera fila de asientos, que realmente no fue muy práctica debido a su espacio para piernas y que visualmente afectaba mucho. Una SUV llena de practicidad, comodidad de interiores y confiabilidad, que
que se quedó fuera del mercado debido a la tendencia del consumidor a buscar productos cada vez más rendidores de combustible, sacrificando así características que los pudieran sacar fuera del camino, a la vez de contar con fuerza para remolcar, junto con amplitud y comodidad. Sabemos que se ha lanzado una nueva versión global, pero creemos que es una continuación indirecta, puesto que tiene un enfoque exterior más deportivo, el cual no se relaciona en absoluto con su motorización y manejo. Sin duda un producto que no tiene nada que ver con las generaciones anteriores. Regresando a Isuzu y a Honda, al igual que con la Chevrolet, fueron SUV con características un poco más familiares que off-road, ambas con un motor V6 fabricado por Isuzu, logrando así grandes competidoras, las cuales se descontinuaron. Al día de hoy se ha anunciado la nueva Honda Passport, pero con tracción delantera y con estética y funciones mucho más familiares, de confort y de rendimiento que cualquier otra cosa. Un claro referente contrario de estas dos situaciones puede ser la Toyota 4Runner, denominada como la SUV dinosaurio, puesto que ha seguido la vieja tendencia de SUV con base tipo chasis, de motor longitudinal, diferencial y tracción trasera, sin importarle mucho el ahorro de combustible, y la recientemente presentada Ford Explorer, la cual pasó de ser una SUV de motor transversal y tracción delantera en sus modelos del 2011 al 2019 a volver a su tracción trasera en su reciente modelo 2020. Por ello, no perdemos la esperanza de que las SUV realmente puedan volver a ser lo que una vez fueron. Dejando las SUV, nos encontramos con el Dodge Dakota, el cual tuvo una vida comercial desde 1987 hasta el 2011. La Dakota, fabricada por el grupo Chrysler para competir contra la Ford Ranger y la Chevrolet S10, fue una pickup mediana única en su segmento, puesto que contó con una opción en V8 en Latinoamérica, siendo esta su última generación, un motor 4.7 litros Magnum. Esta pickup fue la primera también del segmento mediano que realizó una versión de doble cabina completa, las cuales en su momento solo podías encontrar en pickups más grandes y en versiones HD o de 3/4 de tonelada, comenzándose una tendencia que se mantiene al día de hoy. Si bien es recordada por su alto consumo de combustible, el cual se comparaba al de una Dodge Ram, incluso en su versión de 6 cilindros, existían y sigue existiendo clientes para los cuales el consumo no lo es todo, por lo que les parecía una excelente opción si requerían de las prestaciones de un V8, pero con la movilidad, agilidad y facilidad de espacio de un auto de mucho menor tamaño. Contaba con un muy buen espacio de interiores, pero con unos acabados de materiales muy rígidos y de diseño no muy rebuscado. Denominada como la Ram pequeña debido a su gran parecido estéticamente y el rendimiento de combustible. Actualmente se ofrece la Jeep Gladiator, la cual se dice que es su sucesor espiritual, puesto que como los anteriores vehículos realmente no tiene nada que ver con la Dodge Dakota. Continuando con los pickups, esta vez de menor tamaño, tenemos al Ford Courier, quien tuvo una vida comercial interrumpida desde 1952, terminando el legado actualmente en 2010 y 2013 en Brasil. Hay que aclarar que nos referimos al vehículo de carga únicamente bajo las siglas de Courier y no Transit Courier, el cual se fabrica actualmente, pero como un automóvil tipo minivan de trabajo. Esta pequeña pickup contó con un motor de 4 cilindros y 1.6 litros y fue renombrada por el consumidor como el mejor amigo del trabajador, debido a que alcanzaba una velocidad máxima de 180 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 10 segundos, unas cifras que no parecen de un mini utilitario, además de tener una capacidad de carga máxima de 750 kg, una carga que es promedio en la mayoría de los pickups de tamaño completo de media tonelada. El consumo de combustible es de tan solo 10 km por litro en la ciudad y 15 en carretera. Su motor CTEC Rocam fue realmente bueno y con refacciones de muy bajo costo. Prácticamente era el auto que lo tenía todo. Lo cargabas a su máxima capacidad y hacía su trabajo. Surgía alguna falla en el motor y hacía su trabajo. Superaba los 300.000 kilómetros y seguía haciendo su trabajo. Para la mala suerte del consumidor norteamericano, este pickup nunca se comercializó en los Estados Unidos, solamente en Latinoamérica y en Europa, dotándonos así quizás del mejor producto en lo que a utilitario de carga económico se refiere. El Courier estaba basado en el Fiesta de los años 90, lo cual nos demuestra la calidad que tenía Ford por aquellos años. Actualmente se rumora el regreso del Courier, pero como una pickup pequeña con características actuales, de doble cabina y una caja muy corta. El tiempo nos dará la respuesta. Cambiando un poco hacia los autos sedanes, nos encontramos con el Mitsubishi Lancer. Tal y como habíamos mencionado en videos anteriores, detuvo su producción en el año 2017, iniciando esta en 1973, cuando los autos japoneses intentaban dominar el mercado de este lado del charco.
aunque desde su inicio hasta el año de 1995 se presentaba como un auto subcompacto, es decir, de menor tamaño, y creciendo y cambiando de segmento a partir de 1996. El Lancer, como en todos los autos, tuvo sus diferentes versiones, unas más básicas y de mejor rendimiento de combustible para el consumidor promedio, el cual en su última generación contaba con un motor 2.0 litros, mientras que existían otras versiones deportivas, las cuales contaban con un motor de 2.4 litros que generaban 168 caballos de fuerza. Dando vuelta a la página en algo completamente diferente, teníamos el Mitsubishi Lancer Evolution, quien en su última generación, la 10 para ser exactos, contaba con un motor de 2.0 litros turbocargado, que alcanzaba los 276 caballos de fuerza de fábrica. Esta fue toda una leyenda en el mundo del rally, para dar el frente a su competidor directo e indiscutible, el Subaru Impreza, pero eso ya es cuento para otro video específico. Con 7 generaciones de Lancer y 10 de Evolution, Mitsubishi tuvo que poner fin a su producción debido a problemas financieros de la marca, enfocándose así en vehículos crossovers y SUV, además del Mirage. Actualmente se ofrece una octava generación solamente en ciertos mercados asiáticos, la cual es la base de la última generación que conocimos en el resto del mundo, pero con muchos cambios estéticos. Un producto realizado sin presupuesto solo para llenar la demanda de los consumidores locales, así como Mitsubishi marcó el final de un legado lleno de deportividad en lo que a automovilismo se refiere, sino también a uno lleno de confiabilidad con un toque de diversión para el público en general. Para cerrar este video hablaremos de un auto que fue muy exitoso en Latinoamérica, dominando el segmento B en la época de los 90 hasta mediados de los 2000. Nos referimos al Chevrolet Chevy o Corsa, el cual inició en América en 1993, produciéndose en Argentina, Brasil y México y cerrando su ciclo en el año 2013. El legado de confiabilidad que tuvo fue tan bueno que actualmente puedes ver aún de estos autos en las calles, algo para nada común en los pequeños de Chevrolet. Esto es porque realmente el Corsa es de origen alemán, un Opel Corsa para ser exactos. En aquellos años, al ser Opel parte del conjunto de General Motors, iniciaron la producción del automóvil en América del Sur, para competir directamente con Fiat, quien dominaba el segmento, expandiéndose sus ventas a toda Latinoamérica, produciéndose versiones de 3 puertas inicialmente, llegando después las versiones vagoneta y hatchback de 5 puertas cada uno, el sedán de 4 puertas y una pequeña pickup de trabajo. La última versión del Chevy tuvo un motor de 1.6 litros que producía 100 caballos de fuerza. El modelo latinoamericano del Corsa fue un vehículo altamente confiable en lo que mecánicamente se refiere, pues no contaba con ningún sistema de seguridad, llegando sin bolsas de aire, no contaba con frenos ABS y además de que su construcción era débil, siendo así los pasajeros muy propensos a recibir alto grado de daño en el caso de un choque frontal o lateral. Esto, tal y como en el caso de la Chevrolet Astro, era un aspecto común en la época de los 90, ya que los fabricantes, para poder abaratar el costo de los vehículos, prescindían de las medidas de seguridad en sus productos, cosa que actualmente, además de ser ilegal, es inaceptable para la integridad humana, siendo actualmente no una muy buena decisión de compra. Originalmente el Opel Corsa detuvo su producción en el año 2000, pero en México, debido a su gran popularidad, se decidió alargar su vida con rediseños estéticos, produciendo así 2 generaciones más, descontinuándolo oficialmente en el año 2013, para dar paso a sus nuevos productos como el Aveo en lugar de las versiones sedanes y Spark supliendo sus versiones de 3 puertas y hatchback, siendo este último considerado como el sucesor espiritual, el cual, a pesar de tener mucha más seguridad en el habitáculo, mecánicamente no tiene nada que ver con las prestaciones y confiabilidad que ofrecía el Corsa, dejándose al consumidor con otro buen auto fuera del mercado y sin una nueva generación. Sin duda, el mercado de los automóviles es como cualquier otro ámbito o campo social y económico, pues tiene sus altas y bajas, sus logros y quiebres financieros, así como excelentes decisiones de parte de los fabricantes al escuchar a sus consumidores, pero a su vez los limitan al eliminar excelentes productos y al sacar al mercado vehículos que no tienen bien definido cuál es su cliente meta. En este canal esperamos el regreso de estos grandes vehículos, aunque muy en el fondo sabemos que no todos tienen la posibilidad de regresar debido a que el consumidor y el mercado ya cambió a comparación de 10 o 15 años atrás, así como el costo del combustible y los materiales de fabricación, por lo que lo único que podemos hacer es quedarnos con los buenos recuerdos que algunos de estos autos nos dejaron. Si tienes alguna buena historia con alguno de estos autos, no dudes en contarlo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor apóyanos dejando tu like y suscribiéndote, así podríamos seguir subiendo más contenido.